Europa y Estados Unidos están viviendo ya prácticamente una nueva normalidad, con una incidencia del coronavirus controlada, y todo gracias a la vacunación masiva. Sin embargo, en otros países la situación es bien diferente. Argentina duplicó en lo que va de año el número de decesos que tenía a finales de 2020 y tiene una ocupación de camas para pacientes graves superior al 70%. Bienvenidos al especial coronavirus. Argentina sigue sumida en la segunda ola de COVID-19 y las restricciones sanitarias que iban a ser levantadas el pasado 11 de junio se prolongan ahora hasta el 25 de este mes. No obstante, la situación está mejorando algo, en parte gracias a la aceleración del ritmo de vacunación que se está llevando a cabo, sobre todo con la vacuna rusa Sputnik V y la china Sinopharm. Parece una puesta en escena, pero es la triste realidad en el cementerio de la ciudad Pilar, cerca de Buenos Aires, que se ha convertido en símbolo de la muerte solitaria de las víctimas de COVID-19 y que refleja la impotencia de los sobrevivientes. Estamos en guerra, dicen los enterradores, y amenazan con una huelga porque aún no han sido vacunados. Sí, el miedo está, ¿no? Por eso queremos que llegue la vacuna, ¿no? Para todo, ¿no? Para que, por lo menos para vivir aunque sea 2 años más, pero la queremos. El gobierno argentino de centroizquierda se ve sometido a fuertes críticas por la lenta campaña de vacunación que se basa sobre todo en la vacuna rusa Sputnik. La economía del país atraviesa una crisis que seguramente se agravará con el segundo cierre. Pero ante las crecientes cifras de infección, el presidente Alberto Fernández no ve alternativa. Solo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18 horas de cada día. Los hospitales de Buenos Aires trabajan al límite. La tasa de mortalidad en las unidades de cuidados intensivos aumenta de forma dramática. Hay escasez de camas, personal y financiación. No hay política sanitaria en la Argentina para frenar la pandemia. Lo único que sabe hacer la Argentina es aislar a la gente de manera masiva e inefectiva. El personal sanitario se siente abandonado. Las enfermeras salen a la calle para conmemorar a sus colegas fallecidas. También en Argentina, la pandemia pone en evidencia los déficits estructurales y políticos que han abocado al país al sufrimiento. Conectamos ahora con la doctora Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Saludos. ¿Cuál es la situación en los hospitales argentinos en estos momentos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por esta nota. La verdad que la situación está muy compleja. La mayoría de las instituciones están arriba del 80% de ocupación. Aproximadamente el 55% de las instituciones del país en realidad ya están cercanas al 100%. Hay entre un 25 y un 30% dependiendo de las instituciones que tienen pacientes con un respirador fuera de las terapias intensivas. Esto es en los lugares donde las terapias intensivas ya están al 100% de ocupación, con pacientes que son jóvenes, con una edad promedio de 50 años, muy graves. El 70% de estos pacientes requieren de un respirador, con un periodo de internación de estos pacientes que está en un promedio entre los 15 y los 20 días, lo cual disminuye la posibilidad de girocama, ¿no?, de camas disponibles, con una mortalidad que todavía no está absolutamente definida, pero cruda, una mortalidad cruda que ronda el 50%, una mortalidad alta, siendo que son pacientes jóvenes, muchos de ellos con comorbilidades, pero un porcentaje cada vez mayor de estos pacientes no tienen comorbilidades, y con un personal de salud y fundamentalmente personal de las terapias intensivas, personal intensivista muy agotado, 1 año y medio ya casi, trabajando prácticamente sin descanso, con condiciones laborales, la verdad que bastante hostiles en todos los aspectos, muy agotados, personal sanitario que ha fallecido, y otros que todavía no pueden volver a trabajar, han padecido la infección y no pueden volver a trabajar, pues están recuperando de las secuelas que deja el virus. Argentina es probablemente el país con mayor número de días de confinamiento estricto de todo el mundo y, sin embargo, es el segundo con mayor tasa de mortalidad. ¿Cómo se puede explicar esto? La verdad que ha sido muy difícil mantener el confinamiento. Por supuesto que un confinamiento tan largo trae sus consecuencias, ¿no? En un país como Argentina, que es un país
lamentablemente con un porcentaje de pobreza alto, aproximadamente el 50% de la población, y por lo tanto casi un porcentaje similar de empleos o de trabajo informal, ¿no? Donde la gente tiene que salir a trabajar para poder tener un salario o una remuneración al cabo del día, de la semana o del mes. Eso se ha vuelto realmente muy difícil. Eso ha hecho que prácticamente la cuarentena tan extensa, sostenida en el tiempo, en forma continua, no se haya podido sostener. Y esto también explica por qué este año estamos viendo internados, lamentablemente, personas jóvenes, ¿no? Porque es la que se tiene que movilizar y tiene que sostener el hogar, además de aquellos que han hecho algunas fiestas o reuniones sociales prohibidas, pero la mayoría es gente que tiene que trabajar. Un problema añadido ahí en el hemisferio sur es que ahora van camino del invierno. ¿Se complica el control de la pandemia con las bajas temperaturas? Nosotros pensamos que sí. De hecho, nos estamos preparando para un rebrote, una tercera ola, la podemos llamar como queramos. El resultado y las consecuencias van a ser las mismas y creemos que eso va a pasar porque afortunadamente la población mayor de 60 años y de 70 años, que está en un 80 y pico % vacunada, no está ingresando a las terapias intensivas, pero la población joven, menor de 60 años, entre 18 y 59 años, que es la población que no se ha prácticamente vacunado hasta ahora y que ahora recién se empieza a vacunar un poco, es la que está entrando en las terapias intensivas y es la que está circulando. Entonces, pensamos que ojalá que el plan de vacunación siga aumentando, entonces se pueda vacunar a esta población joven como para disminuir sus ingresos a terapia intensiva. Como dice, parece que en los últimos días se ha acelerado la campaña de vacunación. ¿Tienen esperanzas de volver pronto a una nueva normalidad como la que ya se vive aquí en Europa o en Estados Unidos? La verdad que sí. Esperemos que nuestro próximo verano, o por lo menos a partir de la primavera, septiembre, octubre, pueda mejorar muchísimo la situación en nuestro país y claramente va a depender de la vacunación, de que se acelere el ritmo de vacunación, además de continuar con los protocolos, ¿no? Gracias, doctora Rosa Reina, desde Buenos Aires. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Argentina ha sufrido uno de los confinamientos más largos y estrictos de todo el mundo, como hemos dicho, algo que ha hecho mella en su economía e indudablemente ha aumentado la pobreza en el país, afectando sobre todo a los más vulnerables, entre ellos los niños. Según UNICEF, el 63% de los más pequeños viven bajo el umbral de la pobreza en Argentina. José León Suárez es un barrio humilde de los suburbios bonaerenses. La Universidad Nacional Argentina de San Martín fundó aquí una escuela técnica en la que 300 alumnos reciben formación profesional. Durante la pandemia de coronavirus, el porcentaje de niños y jóvenes argentinos que viven en la pobreza ascendió a más del 60%. El director de la escuela asegura que todos los alumnos viven en situación de riesgo. No solo por las problemáticas de alimentación, sino por las problemáticas sociales, la violencia, la entrada de droga a estos barrios. Los padres y abuelos de los estudiantes están desempleados o tienen trabajos esporádicos y mal pagados. Esta escuela brinda futuro para estos chicos, brinda la posibilidad de hacer el secundario, que muchos de ellos en estos lugares no lo pueden ni empezar y muy pocos terminar. En Avellaneda, otro suburbio de Buenos Aires, la Fundación Pelota de Trapo gestiona un hogar para 20 niños, además de un taller de arte y una panadería en donde los jóvenes reciben formación profesional. También hay una guardería con 220 plazas. Los niños desayunan, almuerzan, meriendan y tienen espacio para jugar. También cuentan con atención médica y dental gratuita. Tienen ternura, tienen juegos, tienen todo lo que necesitan, una co-crianza con las familias que están en desempleo y casi quebradas. Lo que podemos hacer es, con el grupito que tenemos, es tratar de plantarles futuro. Ellos viven en un presente continuo, que es el de comer a mediodía, el de comer a la noche. No hay mucho más. El ministro de Desarrollo Social del país reconoce que generaciones enteras de niños han vivido en la pobreza en Argentina.
y que el problema se ve agravado por la pandemia. 1,5 millones de familias reciben ayuda del gobierno para comprar alimentos. Para el ministro, el desarrollo de la primera infancia y la mejora de las condiciones de vida son el mayor desafío actual. Para lograr que todos arranquen de igual oportunidad tienen que ir al jardín. Punto clave en la Argentina es que todos los chicos vayan al jardín. Este año yo tengo como meta crear 800 jardines de infantes. Ya estamos en 269. La pobreza tiene que ver con no tener agua, no tener servicios básicos, no tener piso de material. Estar hacinado, no poder hacer los deberes porque no tenés en tu lugar una mesa donde hacer los deberes. Tenemos que urbanizar 400 barrios. En plena pandemia es una tarea difícil. A menudo las familias con bajos ingresos son numerosas. En ellas, la mitad de los niños nunca llega a la escuela secundaria. Pero, ¿cómo ven los más pequeños esta crisis sanitaria? Hemos preguntado a niños de entre 6 y 15 años que nos mostraran sus impresiones sobre la pandemia. Nos despedimos con sus dibujos que no solo muestran tristeza y soledad, sino también admiración por el personal sanitario. Gracias y hasta luego.